Yo llegué a la Iglesia Universal por una invitación. Yo no conocía eh, el trabajo de la iglesia. Fue un momento en que yo estaba pasando un problema muy grande y yo vine. Yo no tenía profesión, tenía 2 hijos adolescentes, vivía de favor. Yo no tenía cómo pagar las cuentas, estaba desempleada y yo estaba completamente perdida, no sabía lo que hacer de mi vida. El tiempo fue pasando, logré pagar las cuentas, fui pagando. La vida fue tomando un rumbo mejor, permaneciendo en la iglesia y participando, escuchaba hablar del bautismo. Se tiene que bautizar en las aguas, en las aguas. Y tomé la decisión, me voy a bautizar en las aguas. Me bauticé en las aguas, todo continuó, pero mi real enfoque eran las conquistas materiales. Cuando participaba de las reuniones, principalmente las reuniones que hablaban al respecto de las conquistas materiales, yo clamaba, yo hacía votos, yo oraba, ayunaba, porque pensaba que todo era enfocado a lo material. Era muy interesante porque, por ejemplo, cuando iba a cambiar de carro, era solo hablar a la concesionaria y era algo así. Para mí, yo nunca había experimentado algo así. Hablaba a la concesionaria y me reservaban el carro. Era algo, ¿no? Una alegría fascinante. Y después de eso, yo fui a la facultad, que era una conquista que también tenía. La misma cosa. Yo conquistaba aquello, era una alegría. Yo quería conquistar aquello, yo vibraba, yo pedía. Cuando iba a hacer el examen de titulación era muy difícil de pasar. Yo hice un propósito, la verdad, ponía en práctica lo que yo aprendía. Parte solamente, ¿no? No, la verdad no todo, porque no era solo enseñada la parte material. Yo, que simplemente despreciaba la parte espiritual, para mí no le daba la menor importancia. Cuando oía hablar del Espíritu Santo, yo pensaba, no necesito del Espíritu Santo, porque yo pensaba que quien buscaba el Espíritu Santo era para hacer la obra y yo no quería hacer la obra. Entonces eso era para pastor, para obispo, obrero, no para mí. Yo quería conquistas materiales y yo pensaba, caray, Dios es conmigo porque si yo estoy haciendo y estoy conquistando, entonces, pero en el fondo yo tenía rencor, yo deseaba el mal a las personas, todo aquello que vivía dentro de mí, es decir, me había bautizado, pero no había sucedido nada porque yo continuaba cargando todo eso. Y cualquier persona que me hacía algo y yo decía, a ella va a ver lo que sucederá, le deseaba el mal. Le decía a la persona, me las vas a pagar, y me miraba y yo sonreía. Pero en el fondo solo yo sabía lo que realmente había dentro de mí. Una amargura tan grande, una tristeza, una inseguridad, un miedo del mañana. ¿Qué sucedería? Guardaba una tristeza muy grande, como yo digo, una decepción con la vida. Hubo un momento en que yo hice un pedido a Dios en un propósito y yo esperaba una respuesta como las otras veces y esta respuesta no vino. Y yo comencé a cuestionarme, ¿pero cómo así? Si todas las veces yo había hecho pedidos y Dios me había respondido, yo me quedé con un gran rencor de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No entendí. Y yo preguntaba a la obrera, al pastor, preguntaba, pero nadie no lograba entender y nadie lograba explicarme. Un día, yo participando de la reunión, una vez más el pastor habló al respecto de eso y él explicó el bautismo del sepultamiento, de hecho y de verdad, de aquellas cosas que yo hacía que eran contrarias a la voluntad de Dios. Yo comencé a entender y percibir que mi bautismo no había valido de nada, porque no hubo arrepentimiento. Yo simplemente entré en el agua y salí.
es lo que hice. Y ahí yo tomé la decisión, me arrepentí de todo aquello que hacía, aquel deseo que tenía, que yo deseaba la muerte de las personas, deseaba venganza, aquel rencor, que todo aquello que yo guardaba malo dentro de mí, que yo lo alimentaba, que eso no podía permanecer, tenía que perdonar. Aquel momento fue el momento en que yo fue muy fuerte, fue algo así, como si hubiera caído las vendas de mis ojos. Fue algo así especial. Y todos los años que me quedé, yo nunca había tenido así entendido. No me había caído en mi conciencia de hecho y de verdad lo que era, lo que sucedió. Ahí en aquel momento entendí que yo necesitaba buscar el Espíritu Santo, que yo necesitaba cambiar, necesitaba tomar una decisión en mi vida. Y lo hice, tomé esa decisión. Me bauticé, de hecho y de verdad, con el bautismo de arrepentimiento, dejando de practicar todo aquello que yo sabía que era contrario a la voluntad de Dios. Y hubo un propósito en un momento que el pastor hizo, el matrimonio con Dios. Fue muy especial. Fue así algo muy fuerte. Yo me preparé en aquel momento, en aquella semana. El pastor dijo que trajéramos una alianza. Yo preparé esa alianza. Yo me preparé, yo oré, yo ayuné y fui. Era un domingo. Y ahí el pastor incluso hizo un propósito en el altar para ese matrimonio. Y yo subí para aquel matrimonio, decidida de hecho y de verdad. Y ahí yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Fue algo así que nunca había experimentado en mi vida, que nunca se comparó a conquista ninguna, nada. Ni el nacimiento de mis hijos, nada se compara con lo que sucedió. Fue algo tan fuerte, tan precioso, algo tan grande que me llenó dentro de mí todo lo que cargaba, mis inseguridades, mis miedos, todas las cosas que sentía con las personas, el rechazo, todo eso se acabó. Ahí me sentí completa, me sentí feliz, me sentí amparada. Ahí, de hecho y de verdad, yo tuve un matrimonio con el marido que siempre soñé. Algo especial. Alguien que realmente me abrazó. Y que me proporcionó todo aquello que siempre soñé. Que me amaba. Que nunca me dejó. Y de ahí en adelante, nunca más yo me quedé sola. Fue algo así especial. Yo quería haber entendido eso anteriormente, pero no imaginaba cuánto tiempo yo me quedé perdiendo, corriendo atrás de lo material. Cuánto tiempo pasé buscando en cosas sin importancia. Cuánto tiempo yo aún ganando dinero, aún ganando aquello que uno imagina, éxito. No es nada de eso. Ni me llenó ni me dio satisfacción, como cuando recibí el Espíritu Santo. Mi vida
es completamente diferente. Yo no guardo ya rencor, no guardo más. El pasado fue olvidado. Dejo, solamente es para recordar y hablar al respecto, pero soy otra persona, tan feliz, tan completa, soy otra profesionista. Hoy yo entro a una audiencia segura porque sé que Dios está ahí delante de mí. Consulto a Dios, oro a Dios, hablo con Dios y Dios realmente encaja las cosas de forma perfecta, solo Él lo sabe hacer. Hoy yo entiendo eso, que es como dice la palabra de Dios: busca en primer lugar el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Entonces yo le digo a usted, busque en primer lugar el reino, busque el Espíritu Santo y su vida será totalmente transformada como fue la mía.